El día de hoy vamos a aprender sobre la fisiología del sistema de excitación y conducción cardíaca. El corazón humano tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contractilidad repetitiva. Este impresionante logro es mediante la generación de impulsos eléctricos rítmicos y la conducción de estos impulsos a lo largo de todo el corazón, para poder iniciar así la contracción cardíaca. Este sistema se encarga de conducir los impulsos por todo el corazón y hace que las aurículas se contraigan un sexto de segundo antes que los ventrículos, permitiendo así completar el adecuado llenado ventricular antes de la contracción. En la figura se muestran los componentes del sistema de conducción rítmica y son las siguientes: el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, encargado de iniciar el impulso cardíaco. Las vías internodulares que conducen los impulsos desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular retrasa los impulsos originados en las aurículas antes de penetrar en los ventrículos. El haz auriculoventricular retrasa los impulsos y los conduce desde el nódulo AB a los ventrículos. Este haz se divide en su rama izquierda y rama derecha, que terminan en las fibras de Purkinje, conduciendo así los impulsos por todo el tejido de los ventrículos. El nódulo sinusal es una banda elipsoide aplanada de músculo cardíaco especializado localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Las fibras de este nódulo casi no tienen filamentos musculares contráctiles. Sin embargo, las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que comienzan en el nódulo sinusal se propagan inmediatamente hacia la pared del músculo auricular. El nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia del latido de todo el corazón. El potencial de membrana de la fibra del nódulo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios, en comparación con menos 85 a menos 90 milivoltios para la fibra muscular ventricular. La causa de esta menor negatividad es que las membranas celulares de las fibras sinusales son naturalmente permeables a los iones sodio y calcio, y las cargas positivas de estos cationes que entran a la célula neutralizan parte de la negatividad intracelular. Recordemos que el músculo cardíaco tiene tres tipos de canales iónicos de membrana para la generación de cambios de voltaje en el potencial de acción, que son los canales rápidos de sodio, los canales de calcio tipo L o canales lentos de sodio-calcio y los canales de potasio. A este nivel de menos 55 milivoltios de la fibra nodular, los canales rápidos de sodio principalmente ya se han inactivado, lo que significa que ya han sido bloqueados y permanecen de esta manera. Por lo tanto, solo se pueden abrir ya los canales lentos de sodio-calcio y pueden producir el potencial de acción. En consecuencia, el potencial de acción del nódulo sinusal se produce más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Además, después de la producción del potencial de acción, el regreso del potencial a su estado negativo también se produce lentamente, en lugar de un regreso súbito que se produce en la fibra ventricular. En un periodo de 100 a 150 milisegundos después de la apertura de los canales de calcio-sodio, se abren números muy elevados de canales de potasio, dejando que el potasio se escape de las células. Estos dos efectos hacen que el potencial de membrana vuelva a su potencial de reposo y el ciclo de autoexcitación comienza de nuevo. ¿Cómo se explica la autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal? Cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente menos 40 milivoltios, los canales de calcio tipo L se activan, produciendo de esta manera el potencial de acción. Por lo tanto, básicamente la permeabilidad de las fibras del nódulo sinusal a los iones sodio y calcio produce su autoexcitación. A sabiendas de esto surge una nueva duda.
¿Por qué esta permeabilidad a los iones sodio y calcio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? Primero, los canales de calcio tipo L se inactivan, es decir, se cierran, en un plazo de aproximadamente 100 a 150 milisegundos después de su apertura. Y segundo, aproximadamente al mismo tiempo se abren numerosos canales de potasio. Por lo tanto, se interrumpe el flujo de entrada de iones positivos de calcio y sodio, mientras que al mismo tiempo grandes cantidades de potasio difunden hacia el exterior de la fibra. Estos dos efectos reducen el potencial intracelular hasta devolverlo a su nivel de reposo negativo y ponerle fin al potencial de acción. Además, los canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo más, manteniendo transitoriamente la salida de cargas positivas, con el consiguiente exceso de negatividad dentro de la fibra. Este proceso se denomina hiperpolarización. El estado de hiperpolarización inicialmente desplaza el potencial de membrana en reposo más hacia abajo hasta aproximadamente menos 50 a menos 60 milivoltios al final del potencial de acción. Después comienza de nuevo todo el proceso. Primero la autoexcitación para generar el potencial de acción, la recuperación del potencial de acción y la hiperpolarización después de que haya finalizado el potencial de acción, el desplazamiento del potencial de reposo hasta el umbral y finalmente una reexcitación para generar un nuevo ciclo. Este proceso continúa indefinidamente durante toda la vida de una persona. Las vías internodulares e interauriculares transmiten los impulsos en la aurícula. Esta vía consta de la vía internodular anterior, la vía internodular media y la internodular posterior, que transportan los impulsos desde el nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular. Haces pequeños de fibras musculares auriculares transmiten los impulsos más rápidamente que el músculo auricular normal y uno de ellos, que es la banda interauricular anterior, conduce los impulsos desde la aurícula derecha a la parte anterior de la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular retrasa el impulso desde las aurículas a los ventrículos. Este retraso permite que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. Se produce un retraso de 0.09 segundos entre el nódulo AB y el haz auriculoventricular. El motivo para esta conducción lenta en el nódulo AB y el haz auriculoventricular es que el potencial de membrana es mucho menos negativo en el nódulo y el haz auriculoventricular que en el músculo cardíaco normal, y que hay pocas uniones de hendidura o uniones de nexo entre las células del nódulo y el haz, de manera que la resistencia al flujo de iones es mucho más grande. Se produce un retraso final de otros 0.04 segundos más en este haz auriculoventricular penetrante, que está formado por múltiples fascículos pequeños que atraviesan el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Así, el retraso total en el nódulo AB y el haz AB es de aproximadamente 0.13 segundos. Este retraso, añadiendo un retraso inicial de la conducción de 0.03 segundos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AB, hace que haya un retraso total nuevamente de 0.16 segundos antes de que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Distribución de las fibras de Purkinje en los ventrículos, rama izquierda y rama derecha del haz. Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular y ventricular, el haz auriculoventricular se divide en las ramas izquierda y derecha, que están debajo del endocardio en los dos lados respectivos del tabique interventricular. Cada una de estas ramas se dirige hacia abajo y hacia la punta del ventrículo, dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas. Los extremos de estas son las fibras de Purkinje, que penetran aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular, y finalmente se continúan con las fibras musculares cardíacas. La transmisión de impulsos a través del sistema de Purkinje es rápida. El sistema de Purkinje tiene las siguientes características:
Los potenciales de acción viajan a una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo, que sería una velocidad 6 veces mayor que la del músculo cardíaco. La rápida transmisión está producida por un gran aumento del nivel de la permeabilidad de las uniones en nexo entre los discos intercalados de las fibras de Purkinje. Una característica especial del haz aurículo-ventricular es la imposibilidad de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos hacia las aurículas. Esta característica impide la reentrada de los impulsos cardíacos por esta ruta desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo solo una contracción anterógrada desde aurículas a ventrículos. Entonces, esta barrera normalmente actúa como aislante para impedir el paso de los impulsos cardíacos entre el músculo auricular y ventricular a través de cualquier ruta distinta de la conducción anterógrada a través del propio haz aurículo-ventricular. La transmisión de impulsos a través del músculo cardíaco viaja a una velocidad de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Como las fibras de Purkinje se encuentran inmediatamente debajo del endocardio, el potencial de acción se propaga desde el endocardio por el resto del músculo ventricular. Desde allí, los impulsos cardíacos se desplazan en espiral siguiendo el músculo cardíaco y finalmente llegan a la superficie epicárdica. El tiempo de tránsito endocardio-epicardio es de 0.03 segundos. El tiempo de transmisión desde las ramas iniciales del haz hasta estimular la superficie epicárdica de la zona final del corazón es de 0.06 segundos. En la figura se resume la transmisión del impulso cardíaco en el corazón humano. Los números de la figura representan intervalos de tiempo en fracciones de segundo que transcurren desde el origen del impulso cardíaco hasta su aparición en cada uno de los puntos respectivos del corazón. Obsérvese que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas y se retrasa más de 0.1 segundos en la región del nódulo AB antes de aparecer en el haz auriculoventricular del tabique interventricular. Una vez entrado en este haz, se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkinje por todas las superficies endocárdicas del ventrículo. Después del impulso se propaga de nuevo algo más lentamente a través del músculo ventricular hacia las superficies epicárdicas. Y así llegamos al final de esta video aula. Espero que les haya sido de utilidad y nos reencontramos en un próximo video.